Bueno, pues le comentaba que un porcentaje importante, estamos hablando de 179 países que representan pues prácticamente toda el planeta Tierra, todas las representaciones en la ONU, efectivamente apoyaron, copatrocinaron esta resolución mexicana, que es acceso equitativo a medicamentos y vacunas, una iniciativa efectivamente que fue adoptada por Naciones Unidas. Y está nuestro embajador en Naciones Unidas en la línea telefónica, le agradezco mucho que converse con nosotros. Doctor de la Fuente, embajador, ¿cómo está? Hola, Leonardo, me da mucho gusto saludarte aquí a tu auditorio. Oiga, decirle de entrada que pues impresionante efectivamente la forma en que se atendió este asunto, pero déjeme iniciar la conversación preguntándole una cosa. Primero, ¿cómo está usted? Leí con gran interés su artículo en el cual hacía reflexiones sobre el COVID-19. Así es, Leonardo, mira, estoy la verdad muy bien, muchas gracias por preguntar y agradezco por este conducto a muchísima gente que me ha expresado estas últimas semanas pues su preocupación o su interés por mi salud. La verdad es que mi situación fue muy benigna, por fortuna. Yo prácticamente no tuve síntomas. Me dio de en una cuarentena en Nueva York y venía a la Ciudad de México, y precisamente por venir de Nueva York me pareció muy necesario, a pesar de que no tenía yo ningún del aeropuerto. Se nos está cortando un poquito la comunicación. ¿Se puede mover un poquito, doctor? A ver, tú me dices. Ahí más claro, ahí mucho más claro. Entonces decía, venía a la Ciudad de México y se hizo la prueba, ¿no? Se hizo la prueba por venir de Nueva York, ¿no? Donde ya llevaba, como te digo yo, cerca de 2 semanas en cuarentena, porque ya la ONU realmente estaba trabajando de manera virtual. Es decir, ya no estábamos yendo a la ONU, estábamos a control de guardias, en fin, bien las precauciones del caso. Me hice la prueba y bueno, salí positivo. Y bueno, eso ya me metió en una dinámica de aislamiento más rigurosa. Te puedo comentar. La imaginación, nos decía, esa facultad de la inteligencia. La imaginación. Fantástico. Ay, lo estoy perdiendo nuevamente, doctor. A ver, qué pena, caray. A ver, no me estoy moviendo. A ver, ahí estoy. Ahí ya está mejor. Sí. Qué bueno, si me voy me avisas, porque luego es la señal. Oye, entonces decía, sí, me puse con la imaginación primero a hacer todo el trabajo a distancia, que de todas maneras tenía que seguir haciendo a distancia, y luego, bueno, pues a tratar de establecer vínculos afectivos con gente querida, ¿no? En distancia, que me parece que es la forma más llevadera de la cuarentena. Distancia física con acercamiento afectivo, con acercamiento emocional. Desde el día que lo escribió se lo tomé, por supuesto le doy el crédito correspondiente, pero creo que es muy importante no perder de vista eso. Oiga, y me pareció muy emocionante, digo, para usted será cosa de todos los días, pero verlo despachar en directo con el presidente, digo, al mismo tiempo que usted le estaba informando, nos estábamos enterando todos. Yo nunca había presenciado un reporte de un embajador a un presidente. Pues mira, a mí, servidor público, Leonardo, nunca me había tocado verlo. Y por eso me pareció oportuno al final hacer el comentario. Es que yo, presentando el informe al presidente, se lo presento a mis superiores. No, sí, me está yendo, lamentablemente, y no lo queremos perder. Doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho bien. Lamentablemente lo vamos perdiendo conforme empieza a hablar. A ver, le rogaría que se pudiera mover o le llamamos a otro teléfono para escucharlo con toda... ¿Le podemos llamar a otro número? A ver, mira, me voy a mover y vemos si no funciona. Sí, porque se interrumpe muchísimo. Bueno, intentamos por otra línea para tener la conversación directa con el embajador de la Fuente. Le decía entonces que pues es un respaldo muy importante, estamos hablando del 93% de los miembros de la Asamblea de Naciones Unidas las que respaldan esta propuesta. Y bueno, pues aquí en México le decía, hubo noticias, hay un montón de noticias. La primera es que estamos en fase 3, ya se anunció oficialmente, que López-Gatell lo dijo, y queremos dar por iniciada la fase 3 de la epidemia
de COVID, recordando que estamos en fase de ascenso rápido. Hemos tenido efectivamente un montón de contagios en los últimos días, se van a acumular, dijo, un número de casos importantes y de hospitalizaciones, pero debemos seguir manteniendo la Jornada Nacional de Sana Distancia. Embajador de la Fuente. Ahora sí, Leonardo, una disculpa, bueno, luego nos falla la... No, ya lo escuchamos con claridad. Le decía que era muy emocionante verlo despachando con el presidente en directo. Pues sí, a mí tampoco me había tocado hacerlo y me pareció pues un ejercicio interesante, es decir, cómo le informo yo al presidente de los temas, en este caso de Naciones Unidas, o cómo me había tocado en el pasado. Yo lo hago así y bueno, pues lo hicimos público. A mí me parece que es una buena práctica, por lo menos es inédita. Para un analista político, pues no se puede más que agradecer, claro. Abona a la transparencia, ¿no? Uh-huh. Bueno, en este caso eran buenas noticias en general, aunque todavía no estaba consumado, pero en fin, todo se va volviendo inédito en estos tiempos, que yo creo que es el inicio de lo que vendrá, Leonardo, nuevas formas de hacer las cosas que habitualmente hacemos. Yeah. Así que todos vamos aprendiendo y yo le he encontrado buen sentido al trabajo a distancia. Trabajas muchas horas, porque algunos asuntos van más lentos, pero se puede, Uh-huh. Se puede para el tipo de trabajo que yo hago. Sí, claro. Bueno, pues tan se puede que la ONU no se ha paralizado. Claro. Ya lo veo, menos mal que no sea o sea, el apoyo es impresionante, el número de países que han efectivamente apoyado, patrocinado esta iniciativa, pues es una cosa inédita, ¿no? En términos de número. Es inédito, en efecto, es casi el 93%. Y los 14 países que no copatrocinaron, acompañaron a la resolución en el silencio, porque digamos, si hubiéramos estado en condiciones otra vez habituales, esta resolución se hubiera aprobado pues mucho antes, ya sea con una mayoría simple, o si alguien hubiera dicho, que creo que pudo haber sido el caso, oigan, este tema es muy sensible, vámonos a 2/3 partes, como a veces se solicita en las decisiones de la Asamblea. Pues 2/3 partes son 128 países, y nosotros llegamos a este procedimiento del silencio con 179 países copatrocinándola. Sí, me dicen los expertos, tú me corriges, tú eres un experto en estos temas, yo no tanto, que sí es histórico, que nunca había habido una resolución de México que hubiera llegado con tantos copatrocinios a la Asamblea General. Y me pareció particularmente importante, embajador de la Fuente, que en un contexto en el cual hay tal efectivamente polarización por que las sociedades, por el asunto de la pandemia, y se están pidiendo respuestas nacionales, México trabaja en el plano multilateral. A mí me parece un mensaje civilizatorio diciendo, a ver, si no trabajamos juntos o abrimos avenidas juntos, no hay manera de atender esta crisis. Embajador. Así es, Leonardo, porque mira, a ver, la pandemia no es más que una epidemia global, ¿no? Ese es el nombre de pandemia, implica que la epidemia se volvió global. Los problemas globales requieren respuestas globales. Bueno, lo hemos dicho muchas veces, y no le estamos dando a la pandemia la respuesta global que se requiere. Estamos todavía en una dinámica en donde cada país va tratando de jalar más bien por su lado. Nos ayudamos un poco, pero hasta donde se puede, y la verdad es que hay una enorme asimetría. Claro, cada país tiene que tener sus propias políticas y sus propias respuestas, pero también el contexto es global, y esto fue lo que planteó el presidente López Obrador en la reunión del G20. Sí. Y la verdad es que es un muy buen planteamiento. Sí. Yo lo defiendo porque es un muy buen planteamiento. Es decir, la humanidad ya respondió, embajador, claramente, ¿no? Pues sí, no, porque a ver, ¿cómo respondemos a este problema? ¿Con solidaridad? O cada quien jalando agua para su molino. Nos va a ir mejor si lo hacemos con solidaridad. Ese fue el planteamiento, que además recoge
una pues muy larga y muy buena tradición de la diplomacia mexicana. México siempre ha pugnado por encontrar soluciones conjuntas, siempre ha caído en el multilateralismo, y esta es una prueba más, y vaya respuesta que tuvimos de las Naciones Unidas. A mí sí me dejó todo este proceso una gratísima experiencia. La ONU responde, México tiene prestigio, puede convocar, puede liderar un proceso que tiene implicaciones. Digo, el primer punto de la resolución es, oigan, organismos financieros internacionales, necesitamos que le pongan más dinero al asunto para que la cadena productiva de insumos médicos no solo no se detenga, sino que crezca. Por ahí empezamos. Ese es el primer punto de la resolución de México. Y el siguiente punto es los estados que copatrocinamos esta resolución, nos comprometemos dentro de nuestro marco jurídico a evitar el acaparamiento, la especulación, el encarecimiento deliberado de estos productos. Y el tercer punto de la resolución es que son muy concretos. Oigan, hay que meterle más a las vacunas y a los medicamentos. ¿Por qué? Por algo que la verdad, el primero en sostenerlo en la ONU, pues fue también México. Y yo lo he dicho aquí muchas veces, también cuando he tenido oportunidad de conversarlo con alguien. Esta pandemia no se resuelve hasta que no haya o vacunas o medicamentos eficaces. O sea, no hay otra forma de resolverla. Lo que estamos haciendo, y hay que seguirlo haciendo, es de alguna manera administrándola, ¿no? Tratando de que no se nos saturen los hospitales, y está muy bien, hay que quedarse en casa, hay que seguir las indicaciones, pero la solución no la tenemos ni nosotros ni ningún otro país hasta que no venga una vacuna o un medicamento verdaderamente eficaz. Yo creo que van a venir pronto, más pronto de lo que pensamos, confío, pero entonces surge el gran tema de cómo hacemos para que cuando estos recursos lleguen no se queden como habitualmente se quedan, que es beneficiando a las personas ricas de los países ricos, ¿no? Y a las empresas y eso. No, yo creo que tiene efectivamente una labor civilizatoria y ayuda muchísimo. Además, decía usted, la autoridad que México efectivamente en este caso vuelve a comprobar que tiene en el plano multilateral, el liderazgo personal del embajador de la Fuente, innegable, pero impresionante también la maquinita, ¿no? Tenemos una maquinita de diplomáticos por supuesto, en el ámbito multilateral, pero supongo que todos los que están destinados en distintas embajadas, usted reconocía al subsecretario del ramo, hicieron su trabajito para que esto ocurriera. Digo, parece fácil, pero conjuntar tantas voluntades se requiere una maquinita que funcione como reloj suizo, embajador. Sí, Leonardo, tienes toda la razón. Fue un trabajo de equipo de la Cancillería. La verdad, tú lo sabes, pero se lo puedes decir a tu auditorio, porque me ha tocado ahora pues comprobarlo en primera persona, pues muy profesionales las compañeras y los compañeros del Servicio Exterior Mexicano. Muy bien, operando muy bien el subsecretario del ramo, Julián Ventura. También fue muchísima gente, pero hubieron dos grandes operadores que me auxiliaron en todo esto. Uno fue Julián Ventura y el otro fue Efraín Guadarrama, que el director para América Latina, que también estuvo muy movido, pero fue todo el equipo de Cancillería, y darle las gracias también, bueno, pues al secretario y al presidente, que me han dado la libertad para poder tomar decisiones en el camino y el respaldo necesario. Y luego muchísimas embajadoras y embajadores y funcionarios de nuestras embajadas en muchos países del mundo, porque algunos países no se animaban a copatrocinar, tenían dudas, y entonces había que darles un apretoncito en sus capitales, ¿no? Claro. Y la verdad, operaron muy bien, como relojito, como tú dices. Creo que se pudo comprobar que el Servicio Exterior Mexicano opera muy bien, sabe operar bajo presión, porque hubo muchas presiones, y cuando hay un objetivo claro y hay una buena coordinación, pues se alcanzan metas que de otra manera hubieran parecido
simplemente declarativas. Sí, ¿no? ni siquiera nos las habíamos podido plantear. Interesantísimo me pareció también, embajador, la forma en que dialogaba usted con el presidente. Un presidente, recordamos, López Obrador, que no se había mostrado particularmente proclive a participar en reuniones internacionales. Participó en esta del G20 y, como usted dice, propuso. Para mí fue absolutamente aleccionador ver cómo el presidente asentía cuando usted hablaba, y pensaba yo, embajador, se lo comento a usted y por supuesto al auditorio que nos escucha y nos ve en todo el país, cómo cuando el candil de la calle ayuda a iluminar la casa, también la casa ayuda a iluminar efectivamente la calle, y es esta pues vinculación que hay entre política interior y política exterior, que en muchas ocasiones separamos para efectos analíticos, pero en la mayor parte de los casos caminan o son, déjeme decirlo así, de un pájaro las dos alas, embajador. Pues sí, es que es el análisis de la realidad el que estás describiendo. Separar la política interna de la política exterior, pues puede ser un ejercicio más bien académico, interesante en todo caso, pero en la práctica, por supuesto, que tienen esta relación simbiótica y esta influencia recíproca, que es lo que tú estás diciendo, ¿no? Sí. Con el juego de tus faroles, es que la influencia es recíproca. Ahora, en este caso, creo que nos vino muy bien, porque el planteamiento empieza por reconocer que en esta pandemia los que tienen las de perder son los pobres, no de México, sino de todo el mundo, incluidos los de México, y que por lo tanto se requiere de una respuesta global que entienda eso y que sea solidaria. Bueno, ha sido un planteamiento de política interna que ha hecho el presidente desde hace muchísimos años, y ahora se convierte en una premisa que permite que venga una resolución al más alto nivel, que además te voy a decir otra cosa, y tú me dirás otra vez, Leonardo, ¿qué piensas? Permíteme hacerte ahora a ti la pregunta. Yo creo que a la ONU le vino muy bien también esta resolución, porque ha estado medio ausente, no sé tú qué piensas. No, absolutamente. Oiga, y le amplía el mandato y le da fuerza a Guterres, ¿no? Es decir, oiga, la Asamblea en general está diciendo esto, entre otras para que también se defienda con más vigor a la OMS, embajador. Ese fue el punto crítico, Leonardo, el que estuvo a punto de que se nos cayera todo. Ese último punto de la resolución en donde se le mandata en efecto al secretario general. El secretario general, tú lo sabes muy bien, pero para tu audiencia a lo mejor vale la pena brevemente decir, el secretario general de la ONU tiene márgenes acotados, y tiene que... tiene muchos jefes. ¿Perdón? Tiene muchos jefes, sí. Tiene muchos jefes. Cada uno de los embajadores es su jefe. La Asamblea General es su jefe. El Consejo de Seguridad es su jefe. El Consejo Económico y Social es su jefe. Entonces al secretario general hay que darle mandatos, hay que darle fuerza, hay que darle márgenes para que pueda hacer más cosas. Guterres es un tipo de primera el secretario general, un socialdemócrata, un intelectual europeo, primer ministro de Portugal, muy exitoso, pero si no tiene mandatos, pues no va a poder moverse, y ahora le estamos dando un mandato que le va a permitir pues moverse con mucho mayor fuerza de la que tenía, y yo espero que también esto permita que la ONU esté más presente. Ahora, el tema de la OMS se convirtió en el gran problema, porque cuando se escribió la resolución no había surgido la querella entre los Estados Unidos y la OMS. Y fue un tema sensible, Leonardo, sí. Pero que por fortuna no nos detuvo. Ya. Pues no sabe cuánto lo celebro y le agradezco muchísimo el tiempo, embajador de la Fuente, que haya conversado con nosotros. A ti, hasta luego, y a tu auditorio, buenas noches. Gracias. Un abrazo, buenas noches. El embajador de México en Naciones Unidas esta noche conversando con usted.